electrohidráulicos es un tema que le voy a dar así, un tema corto, básicamente, ¿por qué? Porque en aplicaciones mineras, normalmente, todo lo que hemos visto nosotros en instrumentación, los sensores de presión, los sensores de temperatura, de nivel, los caudalímetros de tipo turbina, tipo annúvalo, placa orificio, todo de eso, digamos, de ese tipo se ve en, en la parte industrial de plantas, ¿no? Plantas metalúrgicas, esto, ¿no? Pero en minería normalmente se trabaja con bastante, con esos tipos de sensores, pero son diferentes, ¿no? Igual, mientras que en plantas ustedes usan válvulas, este, bola, válvulas mariposa, ¿no? En cambio, en la parte minera, y específicamente en equipos mineros, ¿no? En excavadoras, en cargadores frontales o en camiones, etcétera. A veces los mandos que normalmente se utilizan son mandos electroneumáticos o electrohidráulicos, ¿no? O sea, por ejemplo, esos tipos de sensores de presión que uno ve, o esos manómetros chiquitos sí se ven, ¿no? Acá en los equipos, ¿no? Pero, por ejemplo, los sensores de temperatura, o sea, son diferentes, ¿no? O sea, hacen las mismas funciones, son los mismos principios, pero son de forma diferente, ¿no? Inclusive, por ejemplo, las válvulas, ustedes cuando van a planta, van a ver válvulas grandes, ¿no? Pero esas válvulas grandes no hay en los camiones, por ejemplo, no hay esas válvulas de bola, esos que tienen cabezal, que hemos visto en algunas figuras, con aire de 3D. Entonces, en los equipos mineros, ese tipo de válvulas no se usa porque son demasiado grandes para... Entonces, lo que se utiliza son mandos electroneumáticos y normalmente electrohidráulicos, ¿no? La diferencia entre un electroneumático y un electrohidráulico básicamente es el fluido, ¿no? Uno usa aire y el otro usa un líquido hidráulico, ¿no? Normalmente es un tipo de fluido aceitoso, ¿no? Un lubricante, esas cosas, ¿no? Y eso básicamente la diferencia es porque, pues, que no es tan, digamos, no es compresible como el agua, como el aire, perdón, y entonces genera, al no ser compresible, la parte del fluido hidráulico genera, o sea, puede soportar y generar presiones altas, ¿no? Estamos hablando de presiones de 3.000, 4.000, 5.000 PSI, ¿no? Mientras que la parte neumática normalmente es 100, 200, 150 PSI máximo, esas cosas, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, normalmente, como digo, para un sistema electroneumático básico, varios dispositivos participan, ¿no? Fuente de energía, como digo, eléctrica, neumática. Como es electroneumático, significa que hay una parte que es eléctrica y otra parte que es la neumática, el fluido, ¿no? Normalmente la eléctrica es para accionar, eh, digamos, hacer actuar a través de bobinas, válvulas solenoides para que abran o cierran, ¿no? Y el fluido que pasa, ya sea en el caso de neumático, el aire, es para hacer, es el elemento que realiza la fuerza, ¿no? Entonces, igual, o sea, hay también contactos de ese tipo, normalmente abiertos, normalmente cerrados. Los sensores no son estos sensores grandazos que hay en plantas de repente, son sensores más pequeños, son sensores inductivos, capacitivos, ópticos, ¿no? Porque ustedes ven en un payload o en un camión o en este, una retroexcavadora, eso, no se ve grandes cosas. Entonces, todo eso están comprimidos porque son equipos e instrumentos diseñados para esas aplicaciones, ¿no? Para vehículos, ¿no? Si ustedes ven en sus carros, ustedes también en sus carros que tienen, si tienen carros ahí en movilidad, van a ver válvulas, van a ver todas esas cosas, ¿no? Instrumentos que miden la presión o que ven que miden el nivel de combustible, por ejemplo, ¿no? O la temperatura del motor. Entonces, todos esos son equipos, digamos, diseñados para esa aplicación, ¿no? Más compacto, más pequeño. Las válvulas
son las válvulas que abren y cierran para que actúe de repente el fluido, los frenos, todo eso, no son válvulas como se usan en operaciones industriales, en plantas industriales, no son más pequeñas, no están diseñadas para eso, ¿no? Entonces también hay, como digo, pulsadores, interruptores, electroválvulas de 3 entradas, 2 salidas, o de 5 entradas, 2 salidas, cilindros, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, estos payloaders o excavadores, eso que levantan carga, tienen pistones, cilindros de simple efecto, doble efecto, ¿no? O sea, y para levantar esa carga, ese pistón, se usa ya sea neumática, pero normalmente son hidráulicas, ¿no? Igual hay válvulas de secuencia lógica, temporizador, relé, fin de carrera, o sea, todo eso, o sea, todos estos sistemas que hemos visto nosotros, toda la instrumentación, ese concepto, digamos, pero están aplicados a equipos, digamos, equipos y máquinas de minería, ¿no? O móviles, ¿no? O vehículos, ¿no? Esto es hay electroválvulas, esto es una electroválvula, ¿ves? También esta electroválvula puede usarse también en plantas, pero esta electroválvula, por ejemplo, son compactas, a veces depende del tamaño, ¿no? Eh, y pueden ser, como dicen, monoestables, son aquellas que tienen una sola bobina, o sea, normalmente se llama solenoide, ¿no? Y se posiciona, o sea, tiene para hacer dos posiciones, ¿no? Se activa y se desactiva, abierto o cerrado. Esa es la monostable, ¿no? En cambio, las válvulas, las electroválvulas biestables tienen dos bobinas, ¿no? Entonces una a cada lado. Entonces, mientras que acá uno dice activa y luego se desactiva, ¿no? Se activa y se desactiva. Acá, en cambio, para hacer lo que hemos visto, ¿se acuerdan de la válvula doble efecto, no? Para hacer igual acá, son válvulas doble efecto. Una bobina para activar y para desactivar, tienen que poner otra bobina, ¿no? No es como la monostable que solamente una bobina activa y cuando se desenergiza se regresa. ¿Por qué? Porque estos tienen un resorte, ¿no? O un muelle que le llaman, ¿no? Entonces, cuando activa, digamos, viene el fluido y digamos, la bobina hace que el basta o el pistón se pegue y suba. Entonces, esto hace que pase el fluido. Pero cuando se desactiva, el pistón baja. Entonces hace que cierre el fluido. Entonces, con una sola válvula solenoide hace la misma cosa, es de simple efecto, ¿no? Mientras que esta de acá se requiere para abrir o cerrar doble actuación, ¿no? Con una abre y con otro cierra. O sea, pues le llaman bistable, tienen dos bobinas, ¿no? Y las más utilizadas son pues, estas válvulas de 2 vías, significa 3 entradas, 2 salidas, que son monoestables. Pueden ser normalmente cerradas y normalmente se actúa, como le digo, por un solenoide, ¿no? Eh, Como digo, hay válvulas biestables de 5-2, 5 entradas, 2 salidas, o monoestables también de 3-2, normalmente abierta, normalmente cerrada, dependiendo, ¿no? Acá hay un grafiquito, por ejemplo, estos son los actuadores. Digamos, es la válvula solenoide. Imagínense que que estoy mostrando acá es la válvula solenoide. La válvula solenoide, cuando viene energía, lo que pasa es que le llaman solenoide porque va como una solenoide, va enrollado a un pin, ¿no? Entonces, cuando llega la energía, crea un campo magnético que hace que el pistón, este pistoncito, digamos, este es el cilindro, este es el actuador, pero este es la válvula solenoide, digamos. Entonces, cuando viene, se energiza, digamos, este pistoncito, como se crea un campo magnético, como un electroimán, ¿no? Entonces, captura y hace que este pin se suba, digamos, ¿no? O se baje, como sea, depende si es normalmente abierta o normalmente cerrada. Entonces, cuando se energiza, se crea como un electroimán, un campo magnético, entonces hace que el pin actúe, ya sea, como digo, se sube o se baja dependiendo si es normalmente abierta o normalmente cerrada. Entonces, dependiendo de si es normalmente abierta o cerrada, por ejemplo, acá cuando se activa, de repente todo está cerrado, entonces cuando
Se activa, entra el fluido y ese fluido que ingresa empuja el pistón, ¿no? Al actuador. Y cuando se desenergiza, regresa, pero no, porque, sino porque acá hay un resorte, si ven este resorte, empuja al pistón, digamos al pistón, al vástago de esta válvula solenoide, de este pin, y cierra, lo regresa a su sitio, ¿no? Y al regresar a su sitio cierra este conducto. ¿Ves? Ya, cuando está abajo, el conducto que pasa por acá el líquido. Y cuando está arriba, cierra, entonces ya no permite. Entonces, estas son las válvulas biestables, estas son las válvulas solenoides, ¿no? ¿Y para qué se usan? Para activar, ¿cómo se llaman? Los actuadores. Por ejemplo, esto puede servir para un pistón, para levantar un pailote, para levantar una grúa, por ejemplo, a veces la grúa que tienen que levantar, entonces no, hay unos pistones que salen y para levantar carga, por ejemplo, ¿no? Entonces la instrumentación es el mismo concepto, pero es un poquito diferente cómo se ve, ¿no? ¿Por qué? Porque son más compactos para la aplicación, ¿no? Entonces estas son digamos, es así como funcionan las válvulas solenoides, ¿no? Y este es el actuador, como digo, el pistón. Este es un pistón de simple efecto. ¿Por qué? Porque cuando ingresa el fluido empuja a este pistón y hace actuar este pistón, ¿no? Puede ser que esté empujando, lo que sea. Pero cuando se cierra, ya no ingresa el fluido. Entonces, este resorte que tiene el pistón empuja al fluido y lo hace retornar por el otro lado. Por acá retorna, ¿no? Por acá sale de repente, ¿no? Entonces, este fluido, si fuera aire, significa que cuando la solenoide se activa, este pin, digamos, baja, como digo, es un electroimán que por el campo magnético se Llevo todos mis activa, apuntes en el hace iPad, así bajar que ahí les va. y Utiliza el la aire, app de digamos, está OneNote, es entrando por gratuita y abajo, ¿no? aparte es de Office, entonces Ingresa el puedes aire tener sincronizados tus y apuntes en llena la laptop y esta cámara. en el Y teléfono. Lo esta mejor es cámara que lo te que deja hace es empuja organizarte el súper pistón bien, primero por hacia actuar materia, este luego por pistón. parciales, Imagínense que está temas y las actuando y está herramientas. levantando, supongamos, Insertar un formas, brazo acomodar para tu una mano, carga, lo configurar que los sea. pinceles en color, grosor, insertar Y imágenes, cuando cambiar el ya tipo de papel y desenergiza hasta la válvula color, solenoide, insertar lo que PDFs, hace es que presentaciones y este trabajar en resorte de ellos la y válvula al final solenoide puedes retorna exportarlo como PDF. y cierra el Llevo todos mis conducto. apuntes en el iPad, así que ahí les Pero al va. cerrar el Utiliza la app conducto, de OneNote, es gratuita ya y no aparte es de ingresa, Office, ¿cómo entonces se puedes llama? No tener ingresa sincronizados tus fluido. apuntes en la laptop y hasta en el Pero no teléfono. Lo solamente mejor es no que te deja ingresa, sino que organizarte acá súper deja bien, abierto primero por una materia, luego por compuerta, una parciales, vía. temas. Entonces Google, este pistón que ¿qué como es tiene un un resorte perrito? empuja todo el fluido que está acá, si es neumático es aire, si es hidráulico es el fluido hidráulico. Entonces al empujar ese fluido hidráulico que está en el pistón, retorna y sale por este lado, ¿no? Ya dependiendo del diseño, puede ser que salga al ambiente. Si es este aire, puede ser que lo bote al ambiente, dependiendo, no sé, ¿no? Pero si es normalmente un fluido hidráulico, esto retorna de repente al tanque o va a otro sitio, etcétera, ¿no? Entonces, es así como funcionan los mandos, digamos, electroneumáticos o electrohidráulicos, ¿no? Y para doble efecto ocurre lo mismo, ¿no? En este caso, se necesitan tener doble entrada, ¿no? ¿Correcto? Este cilindro es de doble efecto. ¿Se dan cuenta? A comparación de acá, este cilindro es de simple efecto. ¿Por qué? Porque solamente necesita un efecto para abrir o para empujar y el otro efecto es por el resorte, o sea, es porque el resorte hace el otro efecto, ¿no? Mientras que este cilindro es doble efecto, ¿por qué? Porque un, necesita aire o fluido para un efecto. ¿Ve? Cuando quiere regresar, el fluido ingresa por en este compartimiento y al llenar a esto, regresa hacia la izquierda, ¿no? Pero cuando quiere ir hacia la derecha el pistón, el fluido pasa por este compartimiento y empuja. Entonces, pero se dan cuenta que necesita doble efecto, ¿no? A diferencia del otro que es de un simple efecto, ¿no? En cambio, esta es una válvula solenoide solamente con una sola bola solenoide. No es como el otro que es biestable, ¿no? Este es monoestable. Pero el pistón, mira, cuando usted ven, cuando se activa esta válvula solenoide, digamos, lo que hace que cambia de conducto, ¿ves? O sea, el resorte acá cierra y luego el resorte abre, ¿no? Y acá tiene doble, ¿ves? Se da cuenta que esta posición de este central también hace, o sea, ya sea para que ingrese a este compartimiento o para que ingrese por este, ¿no? Estos dos que están acá, ¿no? Este de acá y el de acá
son los que hacen ingresar el fluido, ¿no? Ya sea neumático o hidráulico. Mientras que por un lado deja entrar el fluido, por el otro lado está haciendo, digamos, un venteo, ¿no? Si fuera aire, ese aire puede ser que sea purgado, digamos, al ambiente, ¿no? O sea, un venteo. Pero si normalmente es hidráulico, esto retorna normalmente al tanque hidráulico, ¿no? ¿Por qué? Porque ese líquido hidráulico que se utiliza se recircula, ¿no? Cuando es aire no hay problema, a veces el aire se puede perder porque no contamina, no hace nada, pues. Pero si es líquido hidráulico, eso no se puede botar al ambiente porque va a caer al piso, va a contaminar, entonces no es posible. Y normalmente también digamos, el fluido hidráulico tiene un costo, pues, mientras que el aire es un compresor nomás que toma del ambiente, lo comprime a una presión que se necesita y hace activar, ¿no? No cuesta, digamos, entre comillas, ¿no? Mientras que el líquido hidráulico sí tiene costo, entonces por eso que normalmente eso se recircula, pues. Bueno, ya acá ya no hago una definición y alguna para que lean un poquito, pero ya, eso es para ustedes. Ya, y el fundamento físico ya hemos visto que básicamente es el resultado de la presión, pues el que empuja los pistones, todo, es una fuerza de la generada, o sea, la presión que hay aplicado ¿no? al sistema, ¿no? Al pistón o a cualquier mando electroneumático o electrohidráulico, ¿no? Normalmente, como digo, se usa PSI y la unidad, o kilogramos, o bar. Bueno, son unidades, yo creo que eso ya no viene al caso, ¿no? Y por ejemplo, mira, acá se ve un manómetro de indicación. Por ejemplo, estos manómetros a veces son chiquitos, ¿no? Pero, en equipo, digamos, en equipo de mineros, excavadoras, paylotes, jumbo, lo que sea, estos equipos son, digamos, de acuerdo, son chiquitos, no son como, por ejemplo, en plantas concentradoras o plantas industriales, estos son algunos son de 2, 3, 4, 5 pulgadas para ver, ¿no? Mientras que acá son de repente son de 1 pulgada, pulgada y media, o sea, son pequeños pues, para indicación, ¿no? Como digo, todas estas aplicaciones son diseñadas de acuerdo para estos equipos, ¿no? El tamaño y todo, ¿no? Ya saben la unidad, el pascal, la presión, el caudal volumétrico, el flujo en las tuberías. Todas estas son las consideraciones que hay que tener en cuenta para el diseño. La viscosidad, la resistencia, este es importante, la viscosidad, porque cuando se usa sistemas electrohidráulicos, hay líquidos ya especiales para eso, no se puede usar cualquier tipo de líquido hidráulico para generar presiones altas, ¿no? Tiene que tener, dependiendo del diseño, alguna viscosidad, etcétera, ¿no? Como digo, cuando son sistemas electrohidráulicos, son presiones altas, ¿no? 3.000, 4.000, 5.000 libras, ¿no? Por centímetro cuadrado, o sea, 5.000 PSI, ¿no? Que es una presión muy, 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 muy alta, hasta peligroso, ¿no? Por eso que inclusive en el diseño no se puede usar cualquier tipo de tubería o manguera, ¿no? Usted imagínense que use una manguera y le ponen 5.000 libras o 5.000 PSI o 3.000 PSI. Si esa manguera no está diseñada, esa manguera se puede romper, ¿no? Inclusive la forma como se enrosca, todo es para alta presión, son diseños especiales, ¿no? Para alta presión. Son mangueras especiales revestidos, algunos tienen malla para poder resistir esa presión. Usted imagínense que una manguera se rompa a esa presión 3.000 libras, esa manguera puede salir, como se dice, chicoteando, y si le toca a una persona a esa presión, lo puede partir en dos. Simplemente así. No es como una presión de 20 libras, sale de repente te golpea, ¿no? O 15 libras, depende, no sé, te hace a una yaya, como se dice, ¿no? Pero a presiones de 3.000, 4.000 libras, una manguerita o una manguera que se rompa y sale como decimos, como un chicote y puede tocar a una persona, eso lo puede matar.
Entonces, el diseño de todo este tipo de equipamientos son diseños especiales, no son, como digo, la manguera, la válvula, los conectores, los instrumentos, todos son diseñados para esa aplicación, ¿no? Para presiones altas, ¿no? Como acá, igual, como hacíamos en los PIN IDs, ¿se acuerdan los PIN ID cuando cómo se ve un sensor de flujo, cómo se ve un sensor magnético de flujo, o un ANUVA, o una válvula, cómo se simboliza, ¿no? O cómo una válvula, ya sea bola, una válvula pinch, un sensor de temperatura, un nivel, etcétera, ¿no? Igual las válvulas, aparte neumática, es todo un tema, también es un tema grande, que en una clase hay todo un curso de electroneumática también que se puede llevar, ¿no? Que puede durar, dependiendo también de hasta cuánto profundidad, ¿no? Entonces, igual, la nomenclatura o la forma como se define también tiene toda su historia, ¿no? Una válvula de 2 vías y 2 entradas, 2 salidas, válvula 2-2, por ejemplo, es este símbolo, ¿no? Una válvula 3-2 es este símbolo, una de 4-2-4 o 4-4-4-3 es este símbolo acá, hay que equivocarlos. O o sea, 5-5-3, ¿no? Esto nuevamente cuando sea 2-3, 3-3, 4-2, 4-3 o 5-2, 5-3, ¿no? Acá hay que separar, acá hay que separar. Son nuevamente porque cada uno, o sea, 5 entradas, 2 salidas. Acá hay una definición, ¿no? Por cómo se define una entrada y cuándo es salida, ¿no? Por ejemplo, de repente este son una salida, acá este es otra salida. Entonces, acá indica de repente, este es como un pulsador, o sea, cuando se activa, desactiva, y acá es una bobina, por acá hay una salida que va. Entonces, todo esto es todo digamos, tiene su nomenclatura y su simbología, ¿no? O sea, no agarra uno y dibuja cualquier. Yo quiero una válvula 2-2 y dibujo, no, hay una simbología, ¿no? Si usted, inclusive ahí en la norma ISO también hay esa simbología, es la parte electroneumática o neumática, se ve eso, ¿no? Igual, la válvula regular caudal es igual, o sea, ¿no? Cuando el caudal pasa por un lado, va hacia una dirección, entonces dependiendo, esta válvula puede ir regulando, o sea, ¿para qué? Para cerrar el conducto, no puede bajar ni cerrar, ¿no? Esto igual cierra, hay tipo de agujas, de esfera, con puertas, ¿ves? Igual que en la parte de instrumentación industrial, en plantas, que son a veces válvulas tengan presente que, por ejemplo, estos diámetros de acá estamos hablando de repente se me ocurre, puede ser de un octavo, un cuarto, media, ¿no? Pulgada de diámetro de tubería, ¿no? O hasta más pequeño de repente, ¿no? Mientras que en operaciones, digamos, en plantas industriales, las válvulas de compuerta o esfera o de aguja, los diámetros son más grandes. Normalmente pueden ser 2 pulgadas o hasta más, ¿no? 3 pulgadas, 4 pulgadas, 20 pulgadas, etcétera. Entonces, se dan cuenta que las dimensiones son distintas y por eso que las válvulas son diseñadas de acuerdo a las aplicaciones, ¿no? Hay válvulas con puertas, como digo, para de repente un cuarto de pulgada o de repente media pulgada o hasta un octavo de pulgada, no sé. Eso hay que ver al fabricante, ¿no? Pero igual funciona, o sea, lo que hace igual a través de algún pistón o algún accionamiento, ya sea hidráulico o neumático, lo que hace es que este pistón hace bajar, ¿no? Igual como indica acá, entra por acá el fluido, de repente empuja y trata de cerrar el conducto, ¿no? Para controlar el caudal, ¿no? Entonces, si quiere regular el caudal, de repente baja un poquito más, entonces solamente deja pasar un determinada área y eso controla el caudal de esa manera. ¿Ves? Acá también los cilindros. ¿Y por qué también, o sea, estos cilindros? Porque estos cilindros, como digo, son los que actúan para los brazos, algunos brazos robóticos también utilizan los brazos robóticos
algunos son activados por cilindros, ¿no? Para mover, otros son por motores de paso, ¿no? Depende del diseño, pues, ¿no? Entonces, algunos, por ejemplo, cuando quiere agarrar, baja un pistón, coge coge, digamos, la caja, lo que sea, luego lo levanta. Entonces, pues, ahí puede haber un actuador hidráulico o neumático, dependiendo de la presión. Entonces, como digo, acá hay retorno por resorte. Ya hemos visto aquí que ingresa aire por un lado y por el otro lado, cuando se quita el aire, el resorte lo regresa, ¿no? O también por doble efecto, o sea, por un lado ingresa aire o neumático y por el otro eso doble efecto, con vástago simple, con vías, diferencial, o sea, hay infinidad, ¿no? Y cada uno de estos tiene su propia aplicación, ¿no? Por eso cada uno tiene su propia aplicación y eso hay que verlo en los datasheets. Como digo, toda la parte de electroneumática o electrohidráulica es todo un capítulo completo, esa es una teoría que también, digamos, se puede llevar hasta en un curso, ¿no? Es acá, o sea, todos estos símbolos son normados, o sea, no son símbolos que a alguien se le ocurre, ¿no? Cuando son válvulas reguladoras de caudal bidireccional o unidireccional, con, ¿cómo se llama? Válvula check, válvulas reguladoras, válvulas de estrangulación, válvulas de alimentación, etcétera. Todas estas cosas, cada uno de estas, digamos, es un símbolo y esos tienen algunas funciones específicas, ¿no? Inclusive, para comentarles nomás, hay lógicas que se puede hacer con válvulas, ¿no? O sea, así como hacemos lógica con PLCs, como un paréntesis, o sea, ¿cómo nacen los PLCs? Nace de la lógica de los relés, o sea, la lógica eléctrica, como se usaba varios relés para poder activar y hacer la secuencia, controlar todo eso con relés eléctricos, a raíz de eso nació también el PLC, ¿no? Para reemplazar todo eso, ya que sea en vez de ser un equipo, un relé, ¿correcto? Ahora es una lógica programada, o sea, es en forma lógica, digamos, en forma de software, ¿no? Entonces, eso ha ayudado a reducir, digamos, el impacto del mantenimiento, porque había tableros llenecitos de puros relés y hay un montón de cableado por todo lado. Ahora ya no, ahora en vez de tener todo ese cableado, todo ese relés, ahora se programa en una unidad lógica, ¿no? Igual, hay mandos que son neumáticos o hidráulicos que se pueden hacer una lógica, ¿no? Entonces, con todos estos equipos, digamos, yo puedo hacer una lógica de arrancar, parar, de regular el flujo, de activar, de soltar, toda una lógica. ¿Por qué? Porque a veces todo eso necesita, digamos, no se puede hacer con un equipo electrónico, ¿no? Tal vez, ¿por qué? Porque necesita alta presión, ¿no? Para hacer algunas cosas. Entonces, algunas lógicas se pueden hacer, digamos, con todos estos equipos, ¿no? Igual acá, ¿sabes? Ya como parte, como cultura, como digo, cuando de repente vean, cuando alguna vez vayan y vean a un equipo o algún cargador o una excavadora o camión, lo que sea, a veces es diferente, como que los instrumentos se ven diferente a lo que se ven en planta, ¿no? Porque hacen las mismas aplicaciones, usan los mismos conceptos, pero están, digamos, diseñados para la aplicación que se requiere, ¿no? En tamaño, en robustez, en todo, ¿no? Entonces, acá igual hay válvulas liberadoras de presión, limitadoras o válvulas de descarga, por ejemplo, no la J, válvula de descarga. O sea, en la planta, cuando ustedes ven una válvula de release de seguridad para cuando haya presión en la tubería se abre, por ejemplo, también hay en la parte neumático hidráulica, ¿no? Que son de seguridad para abrir, pero son diferentes, son más pequeños, más robustos. Pero, como digo, existen todas las mismas cosas, solo que son de aplicaciones diferentes, ¿no?
igual los pulsadores, también existen pulsadores para abrir, para cerrar, palancas. Todo esto en realidad es todo digamos, es todo una nueva, digamos, acápite de aplicaciones, ¿no? O sea, lo mismo que se ve en la parte industrial, en la parte neumática se ve, pero en forma diferente. Por eso que tienen diferentes simbologías, ¿no? La parte neumática, la parte hidráulica, como digo, es para aplicaciones especiales, ¿no? Válvulas, límites, etcétera. Válvula de retención, válvula de seguridad. En las aplicaciones, como le comentaba, de electrohidráulica, pueden ser para esto copiador hidromecánico o mesa giratoria. Bueno, hay infinidad de aplicaciones, pues. O sea, la electroneumática o la electrohidráulica tienen infinidad de aplicaciones, ¿no? Y a lo que más nos interesa, por ejemplo, son estas tipo palas que se usan en minería, ¿no? Que cuando uno va a mina y ve, ya dice, a veces quiero saber, son automatizadas, ¿no? O dónde está la instrumentación, a veces no, uno ve la pala y no lo ve, pero esta pala tiene toda la instrumentación que hemos visto, ¿no? Tiene sensores de presión, sensores de temperatura, sensores de posición, sensores de nivel, tiene después válvulas reguladoras, válvulas de pistón, doble efecto, simple efecto. Entonces, digamos, toda la instrumentación y todo el sistema de control, porque acá también tiene sistema de control para poder levantar la pala, para poder alargar el brazo, retroceder, todo eso, es un sistema de control. A veces, como le digo, estos sistemas de control no son accionados por PLC, sino son todos sistemas neumáticos o hidráulicos. Entonces, un poquito yo quería mencionarles todo esto porque cuando se va y a veces uno está buscando instrumentos, eso uno piensa que están en la planta, pero igual todos estos equipos tienen sensores, tienen sistemas de control, tienen computadores a bordo, tienen todo, ¿no? Lo que hemos visto, solo diseñado para esa aplicación, ¿no? No es lo mismo, digamos, no es lo mismo un sensor de presión para planta que un sensor de presión para estos tipos de equipos, ¿no? O una válvula reguladora, son distintos, son diferentes, o sea, tienen la misma filosofía, tienen el mismo principio, pero la aplicación es diferente, entonces el diseño es diferente, ¿no? Bueno, puede ser para elevadores, para acería, prensas, filtros, brazos robóticos. Pues, la característica del comprimido, ventajas, o sea, en la neumática, ¿cuáles son las ventajas? Abundante, transportable, almacenable, la temperatura, o sea, es gratis. Son, el aire puede ser limpio, si se filtra puede ser limpio para trabajar, ¿no? O sea, no cuesta mucho. Mientras la parte hidráulica sí, de repente tiene su costo la parte hidráulica, ¿no? ¿Ves? Un sistema electroneumático, la energía eléctrica sustituye a la energía neumática, o sea, como elemento natural de la generación y transmisión de señal, ¿no? O sea, la señal de control es normalmente eléctrica, pero la neumática de repente es para hacer la fuerza, ¿no? Y en la parte electrohidráulica, igual, la parte de control es eléctrica, mientras que la parte de fuerza es la hidráulica, ¿no? Ventajas y desventajas, un poquito lo que es un sistema neumático, la ventaja económico, abundante, puede ser almacenado, transportado en depósito, como cuando es neumático estamos hablando de aire, no hace falta circuito de retorno. ¿Por qué? Porque como es aire yo lo puedo botar al ambiente, lo puedo, digamos, purgar, expulsar, ¿no? Pero la ventaja del aire comprimido es antes, o sea, tienen que ser tratados antes, bueno, porque a veces tiene impurezas, hay que usar filtros. Son circuitos muy extensos, no produce, o sea, se producen cuando, como el aire es compresible, si son circuitos muy largos, hay pérdida
de carga, ¿no? De presión, y produce mucho ruido, ¿no? Mientras los sistemas hidráulicos a distancia en los elementos de mando, o sea, uno puede tener distancia y como no es compresible, digamos, el fluido, entonces puedo tener más distancia, ¿no? Tiene más rendimiento, ¿no? Yo pienso que acá alcanza también presiones altas, ¿no? Mientras que con el aire uno puede lograr, no sé, 100, 200, 150 PSI, más tal vez. En la parte hidráulica estamos hablando de 500, 2000, 3000, 4000 PSI, ¿no? Y las desventajas que sí son caras, tienen que usar bombas, motores, varias cosas, ¿no? Su velocidad también usan velocidades bajas para los rotadores y necesita circuito de retorno, como digo, o sea, uno no puede agarrar digamos, el líquido hidráulico y botarlo al ambiente. Primero te va a costar dinero porque estás perdiendo líquido, ¿no? Mientras que cuando es aire uno lo bota al ambiente, normal, porque el aire tú lo tomas y lo sigues alimentando, el compresor sigue de repente y lo vas botando, ¿no? Pero en el sistema hidráulico son circuitos cerrados, normalmente uno tiene el líquido hidráulico, actúa y luego lo retorna en circuito cerrado. No puedes botarlo, como digo, ¿por qué? Primero, porque cuesta y segundo, porque si tú lo botas al ambiente, también contamina, ¿no? Un costo más elevado, cuando son esos, ¿no? Y a este ya le voy a presentar la otra vez. Estos tienen sistema tienen motores, algunos tienen, ¿cómo se llama? Este, pistones, tienen parte hidráulica, parte, ¿no? Dependiendo cómo están diseñados, pues algunos de repente todo esto pueden tener solamente motores de paso, ¿no? Son motores que cada punto, digamos, de articulación es un motor, ¿no? Mientras que hay brazos que son hidráulicos. En el caso de los equipos, Pilot de eso, también tienen brazos, pero para poder, digamos, alargar el brazo o retraer o bajar la pala, subir, eso no usan motores, ¿no? Sino usan básicamente sistemas neumáticos o hidráulicos, ¿no? Pistones. En cambio, estos usan motores de paso que son más precisos. Entonces, todo esto son instrumentaciones, digamos, que se usa. O sea, todo esto que está acá, también acá tiene instrumentación que nos indica posición, o sea, posición, nos indica, digamos, temperatura, es todo eso, ¿no? Pero son diseñados de acorde a la aplicación, ¿no? Bueno, a ver, no sé si hasta acá tienen alguna pregunta. Como digo, toda la parte que hemos visto nosotros en la parte de industrial, instrumentación industrial, sistema de control, PLCs, es lo mismo que se usa para sistemas, para estos equipos electroneumáticos o electrohidráulicos, ¿no? Y la forma como se ve es distinto, ¿no? Pero son el mismo concepto. Entonces, una de las cosas que he querido mostrarles es eso, ¿no? Que estos sistemas son todo lo que hemos visto, pero tienen diferente, o sea, es el mismo concepto, pero diferente diseño por la aplicación, ¿no? Las válvulas son diferentes, los sensores son diferentes, etcétera, ¿no? Bien, no sé si hasta acá tienen alguna pregunta. ¿No tienen preguntas? Listo. Eh, ya, para mañana, hoy ya va a ser una clase corta, nomás el examen ya lo tengo, ya voy a rehacer el examen porque había puesto unos problemas de PLCs, eso, para que puedan programarlo. A la mañana, entonces ya quedamos que va a ser un quiz test. Las 20 preguntas van a ser quiz test y las preguntas, va a haber preguntas de PLC, de control, pero estos PLC van a ser programas cortos que uno puede ver y sin tener que correr el programa saber qué puede pasar. La pregunta va a ser así, ¿no? O sea, yo voy a poner una lógica de escalera y yo le voy a preguntar qué pasa si cuando yo hago esto, qué es lo que ocurre.
ya hay que analizar un poquito nomás y responder qué ocurre, pues. No sé, se activa, no se activa, se prende, no se prende, hace, no sé, calcula, no calcula, me da un valor, no, o espero tanto tiempo y me da esta acción, no sé. Ya. Entonces, eso de lo que tenía que hacerse con el PLC, ahora lo van a tener que hacer, digamos, observando nomás. Y ya la aplicación va a ser sencilla, corta, porque no va a ser larga, ¿no? Entonces, para que puedan decirme ustedes qué es lo que está pasando, ¿ya? ¿Correcto? No sé si hasta hoy tienen una inquietud del examen. Ya la semana pasada hicimos un simulacro. Yo creo que si con ese simulacro parecido va a ser así, voy a agregar unas cosas, no me voy a cambiar ahora lo del PLC, voy a preparar el examen para mañana. Y con eso ya teníamos la tercera y prácticamente ya la cuarta ya lo tenemos, ya estamos cerrando. Y lo único que quedaría básicamente es el examen final, que es el 29. Listo, no sé si tienen alguna pregunta. Un minuto, un minuto, un minuto. ¿Alguien tiene alguien más asistencia? ¿Todos están Ingeniero registrados? Hidalgo Castillo, presente. ¿Son? Hidalgo